Hola chavos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a seguir con el siguiente tema de biología, que será la clasificación de los seres vivos de acuerdo a Linneo, Whittaker y Woese. Primero empezaremos definiendo cuál es la utilidad de la clasificación de los seres vivos. Imaginemos, en un caso hipotético, que se encuentran en un bosque lejos de la ciudad y accidentalmente son mordidos por una serpiente. Sus familias llaman a los servicios médicos solicitando una ambulancia. ¿Creen que será importante que la ambulancia llegue con un antídoto específico a la especie de víbora que los mordió? Claro que sí es. Entonces, aquí encontramos una de las muchas aplicaciones que tiene la clasificación biológica de los seres vivos. Por ejemplo, en este caso hipotético, se podría salvar sus vidas. Es así como comenzaremos con las primeras clasificaciones que se les dieron a los seres vivos. Los seres vivos se han agrupado de acuerdo a las características que lo distinguen o aquellas que los hacen similares. Las clasificaciones científicas se basaron en criterios muy parecidos como las diferencias y similitudes entre especies. Es así como Aristóteles, en el año 384 d.C., realizó la primera clasificación agrupando a los seres vivos del reino vegetal, reino animal y reino mineral. El reino mineral, ahí fue donde clasificó a los seres inertes o sin vida. Las plantas eran clasificadas de acuerdo a si eran hierbas, arbustos o árboles, de acuerdo a sus características, con una simple observación. Y los animales fueron llamados vertebrados e invertebrados, con sangre roja o sin sangre roja. Cabe aclarar que los de sangre roja eran los vertebrados y los invertebrados eran sin sangre roja. Años más tarde, es así como Robert Whittaker en 1969 propone una clasificación distinta, la clasificación de los 5 reinos. Estos incluye el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Protista, Fungi y Monera, que veremos más adelante. Comenzaremos con el primer reino, el reino Animalia. El reino Animalia está constituido por todas las especies que son constituidas por células múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que son multicelulares. Y estas son células eucariotas. La palabra eucariota proviene del griego y sus vocablos significan eu, verdadero, y cario, núcleo o nuez. Entonces, por consecuente, la palabra eucariota significa células con núcleo verdadero. La nutrición de los animales clasificados en este reino es heterótrofa, que quiere decir que no pueden fabricar su propio alimento, dependen de la cadena alimenticia, y su reproducción es sexual, necesitándose gametos femenino y masculino para poder procrear. En este reino se incluyen tanto animales mamíferos, reptiles, animales acuáticos y animales invertebrados. Entonces, en la clasificación de los invertebrados, estos animales van a seguir perteneciendo al reino Animalia. Lo que va a cambiar va a ser el filo. El primer filo es el Ponífera, que se incluye a las esponjas de mar. El segundo serían los nidarios, que incluyen medusas y corales. El siguiente filo, los platelmitos o gusanos planos, incluye a los nemátodos, lombrices intestinales, etc. El siguiente sería molusca, que incluye almejas, ostras, pulpos y babosas. El siguiente filo, Annelida, son los gusanos segmentados. Esto incluye a las lombrices de tierra y sanguijuelas. El siguiente será artrópoda, que incluye a todos los artrópodos que serían arañas, saltamontes, garrapatas, escarabajos y mariposas. Y por último, el último filo serían los equinodermata, que estos incluye estrellas y erizos de mar. El siguiente reino es el reino Plantae. Igualmente son organismos multicelulares con células eucariotas, pero aquí la nutrición va a ser diferente. Estos organismos van a ser organismos autótrofos, capaces de generar el propio alimento gracias a la luz solar. Una característica importante de este reino es que sus paredes celulares van a estar constituidas principalmente por celulosa. Este reino va a estar formado por 4 grupos principales, los briotofitos y pteridofitas, que estas van a ser clasificadas debido a que no tienen flores, las gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son plantas con semilla pero sin verdadero fruto, y las angiospermas son plantas con semilla pero que sí tienen verdadero fruto. El siguiente reino es el reino protista. Aquí se incluyen a todos los organismos microscópicos que sean multicelulares y con células eucariotas. Estos organismos pueden ser tanto autótrofos como heterótrofos.
queriendo decir que pueden depender de otros animales para alimentarse o crear su propio alimento por ellos mismos. Aquí se van a agrupar todos aquellos eucariotas que no pueden ser clasificados ni como animales, como plantas u hongos. El reino protista va a tener así también sus filos, que son sus diferentes clasificaciones. La primera sería Archaeoplastidia, que contiene las algas verdes y rojas más primitivas, que son precursores de la vida vegetal. El siguiente filo es Tramenophiles. Son algas de distintos tipos, desde unicelulares a pluricelulares, así como otros protistas apófitos o parásitos. Los organismos apófitos son los que se alimentan de microorganismos que ya se encuentran en descomposición y los parásitos son los que necesitan a un huésped para poder alimentarse a través de ellos. El siguiente filio sería la alveolata, que son organismos acuáticos con o sin clorofila, y si no tienen clorofila van a tener que depender de la alimentación parasitaria. El siguiente son los rhizarias, que son diversos organismos de tipo ameboide o flagelado con o sin clorofila, como amebas filosas o mohos acuosos. El siguiente, Amobosona, es un poblado de amibas y ameboides caracterizados por formar pseudópodos en sus citoplasmas. Y el siguiente es el Opstoconta. Y el último filo será los Opisthoconta, que son diversos protistas que habrán dado origen a reinos animales y fungi, están dotados de flagelo, ubicado en una posición posterior a la del movimiento celular. Este reino protista cobra gran importancia ya que en este reino se van a agrupar todos los parásitos intestinales que afectan al ser humano. Por ejemplo, en esta imagen se observa el parásito Giardia lambda. Este produce una enfermedad llamada giardiasis que afecta tanto a niños y adultos. Este parásito es el más común aquí en el estado de San Luis Potosí debido a que se alojan alimentos y aguas contaminadas con materia fecal. Este organismo, al tener una alimentación parasitaria, puede causar una fuerte desnutrición, diarrea y pérdida de peso en los humanos afectados. Es por eso que este reino es muy importante en el ámbito de la salud. El siguiente reino es el reino fungi. Este va a agrupar a todos los organismos microscópicos eucariotas multicelulares, pero a diferencia de las plantas, estos no pueden ser fotosintéticos, estos son degradadores. Se le conoce también como sapófitos, como habíamos visto en la diapositiva anterior, que se van a alimentar de microorganismos que ya se encuentran en descomposición. En este reino van a figurar las levaduras, mohos y setas. Todos estos hongos van a carecer de movilidad propia. Esto debido a que van a crecer en el suelo, en superficies o sobre troncos o materia orgánica que se encuentran en descomposición dependiendo de sus preferencias. Entonces van a mantener toda su vida en su mismo lugar, incapaces de moverse a voluntad. Estos hongos van a crecer como hifas. Las hifas son estructuras cilíndricas y uniformes que pueden ir de pocos micrómetros a varios centímetros de longitud. Como vemos aquí en la imagen del hongo rojo, en el tallo se pueden apreciar las estructuras como especie de cilindros que van uno tras otro, y si no, pueden voltear a ver a la figura del lado derecho y aquí se van a encontrar cómo se ven las hifas. Se ve como una especie de tabique y se ve cómo pueden ser hifas segmentadas o que pueden tener ramificaciones. El siguiente reino es el reino monera. Aquí se van a agrupar todos los organismos microscópicos unicelulares que sean procariotas. Los organismos procariotas son los que no tienen núcleo. Estos se van a nutrir por absorción o fotosíntesis y van a tener una reproducción asexual, generalmente la bipartición en las bacterias. Esto de la reproducción asexual lo veremos igual más adelante dentro del curso, ya que no solo existe una reproducción asexual, son varios tipos. En este grupo se van a agrupar las arqueobacterias, las gram positivas y gram negativas y los micoplasmas. La diferencia entre las bacterias gram positivas y gram negativas va a ser debido a los péptidos que tienen en su pared celular, pero esto igual lo iremos viendo más adelante. Y es así como en una tinción de gram se pueden diferenciar tanto las bacterias gram positivas en azul y las gram negativas en rojo. Este reino monera también es importante para el ámbito de la salud debido a que aquí se van a agrupar bacterias como los diplococos, estreptococos, cocos, estafilococos, etc. Es así como terminamos la clasificación que dio el científico Robert Whittaker y ahora vamos a empezar con la clasificación taxonómica que dio Carl Woese en 1970.
Él planteó la necesidad de definir un nuevo taxón que sería el dominio. Este estaría por encima del reino que ya había definido anteriormente Robert. Él propuso reagrupar a todas las formas de vida en un sistema de 3 dominios: el Bacteria, Archaea y Eukarya. Esta última es la clasificación aceptada en la actualidad. En el dominio Bacteria aparecen las principales bacterias como las cianobacterias, las gram-positivas, las bacterias verdes filamentosas, etc. En el dominio Archaea, aquí se van a agrupar los organismos llamados extremófilos, que quiere decir, estos pueden ser los halófilos, que van a ser amantes de los ambientes salados, los termófilos, que van a ser amantes de los ambientes con unas temperaturas muy extremas, ya sean muy elevadas o muy bajas, y las metanobacterias, que igual van a ser afines hacia los gases metanos. Estos microorganismos extremófilos fueron los primeros habitantes de la Tierra. Como recordarán, en la teoría de la evolución química, las condiciones de la Tierra no eran tan favorables al principio. Entonces aquí se cree que fue donde solo organismos extremófilos podían habitarla, los que resistían altas cantidades de sal o temperaturas muy elevadas. Y ya por último se encuentra el dominio Eukarya. En este dominio se van a encontrar ya los animales ya más desarrollados, las plantas, los hongos, los flagelados, etc. Y aquí van a entrar todos los organismos que tienen células eucariotas. Seguimos con la siguiente clasificación, que fue la del señor Carlos Linneo en 1735. Él fue el fundador de la taxonomía, que es una ciencia que se encarga de nombrar y clasificar a los organismos de acuerdo a categorías llamadas taxones o niveles jerárquicos. Estos niveles jerárquicos serían el dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie y una subespecie. Este científico desarrolló el sistema binomial o binario con el que se nombran actualmente todas las especies en el ámbito científico. Este nombre se le va a designar de acuerdo a su género y especie, que son las jerarquías menores, de las que acabamos de ver anteriormente, y las reglas de nomenclatura para esta clasificación son las siguientes. El nombre científico siempre se va a tener que escribir en cursiva, y si se va a escribir a mano, va a tener que ir subrayado. El género va a empezar con letra mayúscula y todo lo demás en minúsculas. La especie igualmente empieza con minúsculas y lo demás en minúscula. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo el Homo sapiens, que sería el nombre científico, y el nombre vulgar seríamos los humanos. Ya por último, aquí tenemos un ejemplo de una especie endémica del estado de San Luis Potosí, el tan conocido peyote, su nombre vulgar, pero aquí el nombre científico se va a denominar Lophophora williamsi, siendo Lophophora su género y williamsi su especie, que son las categorías en la jerarquía de menor grado. Y pues aquí van a estar todo lo que hemos visto a lo largo de esta clase, que sería el dominio, Eukarya, el reino Plantae, el filo, la división, la clase, el orden y la familia. Aquí cabe resaltar que el dominio fue el propuesto por Carl Woese, el reino por el señor Whittaker, y pues todos los demás niveles jerárquicos fueron propuestos por el señor Linneo. Es por eso que, como está tan complejo y tan completo, es por eso que es la clasificación actual que se usa para todo el ámbito científico. Es así como llegamos al término de nuestra segunda sesión de la clasificación de los seres vivos de acuerdo a Woese, Whittaker y Linneo. Me despido, chavos, gracias por su atención y tiempo. Nos vemos en la siguiente sesión.